Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. A Cervantes se le ha dado el apelativo de Príncipe de los Ingenios. Vida. Infancia y juventud. Desde el siglo XVIII está admitido que el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes fue Alcalá de Henares, dado que allí fue bautizado, según su acta bautismal, y que de allí aclaró ser natural en la llamada Información de Argel. El día exacto de su nacimiento es menos seguro, aunque lo normal es que naciera el 29 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta del Arcángel San Miguel, dada la tradición de recibir el nombre del santoral del día del nacimiento. Miguel de Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor. El acta del bautizo reza: el padre del escritor era Rodrigo de Cervantes, casado con Leonor de Cortinas, de la cual apenas se sabe nada, excepto que era natural de Arganda del Rey. Los hermanos de Cervantes fueron Andrés, Andrea, Luisa, que llegó a ser priora de un convento carmelita, Rodrigo, también soldado, que le acompañó en el cautiverio argelino, Magdalena y Juan, solo conocido porque su padre lo menciona en el testamento. El apellido Saavedra, en opinión de la historiadora Luce López Baralt, y que el autor comenzó a utilizar tras su cautiverio, viene de Saavedra, que en dialecto árabe magrebí se pronuncia casi como en español y significa brazo tullido o estropeado, por lo que Cervantes en Argel pudo ser llamado Saavedra, a saber, manco. Es además un apellido corriente en Argelia desde hace siglos. Por el contrario, la hispanista María Antonia Garcés atribuye la adopción del apellido gallego Saavedra a la reinvención que Cervantes hace de sí mismo al retorno de la esclavitud, es nombre que él mismo otorga al héroe de su drama El trato de Argel, y a los protagonistas de su El gallardo español y de la historia del cautivo. Ha sido Gonzalo Cervantes Saavedra un lejano pariente, también veterano de Lepanto y escritor, y cuya vida tuvo singulares paralelismos con la suya. Además, la prominente familia Saavedra de Sevilla, quienes pelearon contra los moros por cientos de años en la frontera, podría haberle resultado emblemática a Cervantes, quien pudo verse a sí mismo como el descendiente moral de Juan de Saavedra, héroe medieval celebrado en romances de gesta y también apresado por los moros. Según Américo Castro, Daniela Eisenberg y otros cervantistas, Cervantes poseía ascendencia conversa por ambas líneas familiares. Su padre era cirujano, su abuelo, abogado y su bisabuelo, trapero. Por el contrario, su último biógrafo, Gian Canavaggio, afirma que dicha ascendencia no está probada, en comparación con los documentos que apoyan esta ascendencia sin lugar a dudas para Mateo Alemán. En todo caso, la familia Cervantes estaba muy bien considerada en Córdoba y ostentaba allí y en sus cercanías cargos importantes. Sus abuelos paternos fueron el licenciado en leyes Juan de Cervantes y doña Leonor de Torreblanca, hija de Juan Luis de Torreblanca, médico cordobés. Su padre, Rodrigo de Cervantes, nació en Alcalá de Henares por casualidad. Su padre tenía entonces su trabajo allí. Lo educaron para ser cirujano, oficio más parecido al antiguo título de practicante que a nuestra idea de médico. Don Rodrigo no pudo seguir estudios continuados no solo por su sordera, sino por el carácter inquieto e itinerante de su familia, que llegó a moverse entre Córdoba, Sevilla, Toledo, Cuenca, Alcalá de Henares, Guadalajara y Valladolid. Que se sepa, sin embargo, aprendió cirugía de su abuelo materno cordobés y del padrastro, también médico, que lo sucedió, aunque nunca llegó a contar con un título oficial. Hacia 1551, Rodrigo de Cervantes se trasladó con su familia a Valladolid. Por deudas, estuvo preso varios meses y sus bienes fueron embargados.
En 1556 se dirigió a Córdoba para recoger la herencia de Juan de Cervantes, abuelo del escritor, y huir de los acreedores. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, que, sin duda, no llegaron a ser universitarios. Parece ser que pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o Sevilla. En 1566 se estableció en Madrid. Asistió al estudio de la Villa, regentado por el catedrático de gramática y filoerasmista Juan López de Hoyos. López de Hoyos incluye en ese libro dos poesías de Cervantes, a quien llama, nuestro caro y amado discípulo, consideradas por algunos cervantistas sus primeras manifestaciones literarias. En esos años juveniles se documenta su afición al teatro, asistía a las representaciones de Lope de Rueda, como afirma en el prólogo que puso a sus 8 comedias y 8 entremeses. Y, según declara en la segunda parte del Quijote por boca de su personaje principal, en su juventud, se le iban los ojos tras la farándula. Viaje a Italia y la batalla de Lepanto. Se ha conservado una providencia de Felipe II que data de 1569, donde manda prender a Miguel de Cervantes, acusado de herir en un duelo a un tal Antonio Sigura, maestro de obras. Si se tratara realmente de Cervantes y no de un homónimo, podría ser este el motivo que le hizo pasar a Italia. Llegó a Roma en diciembre del mismo año. Allí leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto, que tanto influirán en el Don Quijote según Marcelino Menéndez Pelayo, y los diálogos de amor del judío sefardita León Hebreo, de inspiración neoplatónica, que determinarán su idea del amor. Cervantes se imbuye del estilo y del arte de Italia, y guardará siempre tan gratísimo recuerdo de aquellos estados, que al principio del licenciado Vidriera, una de sus novelas ejemplares, hace poco menos que una guía turística de ella. Se pone al servicio de Giulio Acquaviva, que será cardenal en 1570 y a quien probablemente conoció en Madrid. Le siguió por Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma y Ferrara, itinerario que también aparece admirativamente comentado en el licenciado Vidriera. Pronto lo dejará para ocupar la plaza de soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio de Miguel de Moncada. Embarcó en la galera marquesa. El 7 de octubre de 1571 participó en la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros, formando parte de la Armada Cristiana, dirigida por don Juan de Austria, hijo del rayo de la guerra Carlos V, de felice memoria, y hermanastro del rey, y donde participaba uno de los más famosos marinos de la época, el Marqués de Santa Cruz, que residía en La Mancha, en viso del Marqués. En una información legal elaborada 8 años más tarde se dice. De ahí procede el apodo de Manco de Lepanto, dado que se le anquilosó la mano izquierda al perder el movimiento de ella cuando un trozo de plomo le seccionó un nervio. Aquellas heridas no debieron ser demasiado graves pues, tras 6 meses de permanencia en un hospital de Mesina, Cervantes reanudó su vida militar, en 1572. Tomó parte en las expediciones navales de Navarinou, Corfú, Bizerta y Túnez. En todas ellas bajo el mando del capitán Manuel Ponce de León y en el aguerrido tercio de Lope de Figueroa, personaje que aparece en El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca. Después recorrió las principales ciudades de Sicilia, Cerdeña, Génova y la Lombardía. Y permaneció finalmente 2 años en Nápoles, hasta 1575. Cervantes siempre se mostró muy orgulloso de haber luchado en la batalla de Lepanto, que para él fue, como escribió en el prólogo de la segunda parte del Quijote, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Cautiverio en Argel. Durante su regreso desde Nápoles a España a bordo de la galera Sol, una flotilla turca comandada por Mami Arnaute hizo presos a Miguel y a su hermano Rodrigo el 26 de septiembre de 1575. Fueron capturados a la altura de Cadaqués de Rosas o Palamos, en una zona que actualmente recibe el nombre de Costa Brava, y llevados a Argel. Cervantes es adjudicado como esclavo al renegado griego Daal y Mami.
El hecho de haberse encontrado en su poder las cartas de recomendación que llevaba de don Juan de Austria y del duque de Sesa hizo pensar a sus captors que Cervantes era una persona muy importante y por quien podrían conseguir un buen rescate. Pidieron 500 escudos de oro por su libertad. Los años en Argel constituyen lo que Alonso Zamora Vicente llamó, un hecho primordial en la vida de Cervantes, que la divide, en dos mitades. Según Juan Goytisolo, están, en el núcleo central de la gran invención literaria. En los casi 5 años de aprisionamiento, Cervantes, hombre nada acomodaticio y con un fuerte espíritu y motivación, trató de escapar en 4 ocasiones organizando él mismo los 4 intentos. Para evitar represalias en sus compañeros de cautiverio, se hizo responsable de todo ante sus enemigos y prefirió la tortura a la delación. Gracias a la información oficial y al libro de Fray Diego de Aedo Topografía e Historia General de Argel, se tienen noticias importantes sobre el cautiverio. Tales notas se complementan con sus comedias Los tratos de Argel, Los baños de Argel y el relato conocido como Historia del cautivo, inserto en la primera parte de El Quijote, entre los capítulos 39 y 41. Sin embargo, desde hace tiempo se sabe que la obra publicada por Aedo no era suya, algo que él mismo ya reconoce. Según Emilio Sola, su autor fue Antonio de Sosa, benedictino compañero de cautiverio de Cervantes y dialoguista de la misma obra. Daniela Eisenberg ha propuesto que la obra no es de Sosa, quien no era escritor, sino del gran escritor cautivo en Argel, con cuyos escritos la obra de Aedo muestra muy extensas semejanzas. De ser cierto, la obra de Aedo deja de ser confirmación independiente de la conducta cervantina en Argel, y no es sino uno más de los escritos del mismo Cervantes que ensalzan su heroísmo. El primer intento de fuga fracasó, porque el moro que tenía que conducir a Cervantes y a sus compañeros a Orán los abandonó en la primera jornada. Los presos tuvieron que regresar a Argel, donde fueron encadenados y vigilados más que antes. Mientras tanto, la madre de Cervantes había conseguido reunir cierta cantidad de ducados con la esperanza de poder rescatar a sus 2 hijos. En 1577 se concertaron los tratos, pero la cantidad no era suficiente para rescatar a los 2. Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano Rodrigo, quien regresó a España. Rodrigo llevaba un plan elaborado por su hermano para liberarlo a él y a sus 14 o 15 compañeros más. Cervantes se reunió con los otros presos en una cueva oculta, en espera de una galera española que vendría a recogerlos. La galera, efectivamente, llegó e intentó acercarse por 2 veces a la playa, pero, finalmente, fue apresada. Los cristianos escondidos en la cueva también fueron descubiertos, debido a la delación de un cómplice traidor, apodado el Dorador. Cervantes se declaró como único responsable de organizar la evasión e inducir a sus compañeros. El bey de Argel, Hazán Bajá, lo encerró en su baño, o presidio, cargado de cadenas, donde permaneció durante 5 meses. El tercer intento lo trazó Cervantes con la finalidad de llegar por tierra hasta Orán. Envió allí a un moro fiel con cartas para Martín de Córdoba, general de aquella plaza, explicándole el plan y pidiéndole guías. Sin embargo, el mensajero fue preso y las cartas descubiertas. En ellas se demostraba que era el propio Miguel de Cervantes quien lo había tramado todo. Fue condenado a recibir 2000 palos, sentencia que no se cumplió porque muchos fueron los que intercedieron por él. El último intento de escapar se produjo gracias a una importante suma de dinero que le entregó un mercader valenciano que estaba en Argel. Cervantes adquirió una fragata capaz de transportar a 60 cautivos cristianos. Cuando todo estaba a punto de solucionarse, uno de los que debían ser liberados, el exdominico doctor Juan Blanco de Paz, reveló todo el plan a Hazán Bajá. Como recompensa el traidor recibió un escudo y una jarra de manteca. Hazán Bajá trasladó a Cervantes a una prisión más segura, en su mismo palacio. Después, decidió llevarlo a Constantinopla, donde la fuga resultaría una empresa casi imposible de realizar. De nuevo, Cervantes asumió toda la responsabilidad. En mayo de 1580, llegaron a Argel padres mercedarios y trinitarios.
Fray Antonio partió con una expedición de rescatados. Fray Juan Gil, que únicamente disponía de 300 escudos, trató de rescatar a Cervantes, por el cual se exigían 500. El fraile se ocupó de recolectar entre los mercaderes cristianos la cantidad que faltaba. La reunió cuando Cervantes estaba ya en una de las galeras en que Hazán Bajá zarparía rumbo a Constantinopla, atado con 2 cadenas y un grillo. Gracias a los 500 escudos tan arduamente reunidos, Cervantes es liberado el 19 de septiembre de 1580. El 24 de octubre regresó, al fin, a España con otros cautivos también rescatados. Llegó a Denia, desde donde se trasladó a Valencia. En noviembre o diciembre regresó con su familia a Madrid. Regresó a España. En mayo de 1581, Cervantes se trasladó a Portugal, donde se hallaba entonces la corte de Felipe II, con el propósito de encontrar algo con lo que rehacer su vida y pagar las deudas que había contraído su familia para rescatarle de Argel. Le encomendaron una comisión secreta en Orán, puesto que tenía muchos conocimientos de la cultura y costumbres del norte de África. Por ese trabajo recibió 50 escudos. Volvió a Lisboa y a finales retornó a Madrid. En febrero de 1582, solicitó un puesto de trabajo vacante en las Indias, sin conseguirlo. Es muy probable que entre los años 1581 y 1583 Cervantes escribiera la Galatea, su primera obra literaria en volumen y trascendencia. Se publicó en Alcalá de Henares en 1585. Hasta entonces solo había publicado algunas composiciones en libros ajenos, en romanceros y cancioneros, que reunían producciones de diversos poetas. La Galatea apareció dividida en 6 libros, aunque solo escribió la primera parte. Cervantes no perdió nunca el propósito de continuar la obra, sin embargo, jamás llegó a imprimirse. En el prólogo la obra es calificada como égloga, y se insiste en la afición que Cervantes ha tenido siempre a la poesía. Pertenece al género de la novela pastoril que había asentado en España la Diana, de Jorge de Montemayor. Aún se pueden observar reminiscencias de las lecturas que realizó cuando fue soldado en Italia. En esa época, el escritor tiene relaciones amorosas con Ana Villafranca de Rojas, casada con Alonso Rodríguez, tabernero. De la relación nació una hija, bautizada como Isabel Rodríguez y Villafranca el 9 de abril de 1584 en la parroquia de los Santos Justo y Pastor de Madrid. Cuando Isabel quedó huérfana, la acogió Magdalena, hermana de Cervantes. Este la reconoció como Isabel de Saavedra un año después, cuando ella tenía 16 años. Padre e hija no mantuvieron una buena relación. A mediados de septiembre de 1584, Cervantes acudió a Esquivias, llamado por doña Juana Gaitán que quería que se encargara de la publicación del Cancionero, poemario de su difunto esposo, Pedro Laínez. El 22 de septiembre de dicho año, y ante el procurador Ortega Rosa, Juana Gaitán firmó el poder dado a Cervantes. 3 meses después, el 12 de diciembre de 1584, Cervantes contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios en el pueblo toledano de Esquivias. Catalina era una joven que no llegaba a los 20 años y que aportó una pequeña dote. El matrimonio con su esposa no resultó, y a los 2 años de casados, Cervantes comienza sus extensos viajes por Andalucía. El matrimonio no llegó a tener hijos. Cervantes nunca habla de su esposa en sus muchos textos autobiográficos, a pesar de ser él quien estrenó en la literatura española el tema del divorcio, entonces imposible en un país católico, con el entremés el juez de los divorcios. Se supone que el matrimonio fue infeliz, aunque en ese entremés sostiene que, más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. Últimos años. En 1587, viajó a Andalucía como comisario de provisiones de la Armada Invencible. Durante los años como comisario, recorrió una y otra vez el camino que va de Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y La Mancha. Ese es el itinerario de Rinconete y Cortadillo. Se estableció en la ciudad de Sevilla el 10 de enero de 1588.
Recorrerá municipios de la provincia de Sevilla como Carmona, Écija, Estepa, Aral, Marchena y la Puebla de Cazalla, recogiendo productos como aceituna, aceite de oliva, trigo y cebada como comisario de abastos de los barcos reales. El embargo de bienes de la Iglesia llevó al provisor del arzobispado de Sevilla a dictar sentencia de excomunión contra Cervantes y a ordenar al vicario de Écija que pusiera en tablillas al excomulgado. A partir de 1594, será recaudador de impuestos atrasados, empleo que le acarreará numerosos problemas y disputas, puesto que era el encargado de ir casa por casa recaudando impuestos, que en su mayoría iban destinados a cubrir las guerras en las que estaba involucrada España. Es encarcelado en 1597 en la Cárcel Real de Sevilla, entre septiembre y diciembre de ese año, tras la quiebra del banco donde depositaba la recaudación. Supuestamente Cervantes se había apropiado de dinero público y sería descubierto tras ser encontradas varias irregularidades en las cuentas que llevaba. En la cárcel, engendra, Don Quijote de la Mancha, según el prólogo a esta obra. No se sabe si con ese término quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o, simplemente, que se le ocurrió la idea allí. El otro encarcelamiento documentado de Cervantes fue muy breve, en Castro del Río en 1592. No consta que haya estado nunca en la cueva de la casa de los Medrano, en Argamasilla de Alba. Por entonces inicia su carrera dramática Miguel de Cervantes sobre postulados renacentistas y clasicistas, respeto a las tres unidades aristotélicas y no mezclar lo trágico y lo cómico, como recomendaba Horacio en su epístola a los Pisones o Arte Poética. Ya se ha visto cómo Cervantes amaba el teatro desde su niñez. Arriesgó con algunas innovaciones como reducir las comedias a 3 actos o utilizar personajes alegóricos y tuvo un cierto éxito hasta que triunfó Lope de Vega con una fórmula más moderna. Quiso comprarle a Cervantes sus comedias, que aparecían como anticuadas. Lope de Vega notó la ojeriza que le tomó Cervantes por este hecho, expresa en las críticas clasicistas que contiene su Don Quijote hacia su teatro, pero después Cervantes asumió a regañadientes la nueva fórmula y empezará a escribir comedia según la nueva fórmula. Más tarde, en el melancólico prólogo que pondrá a sus 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, hablará de su experiencia teatral. Como dramaturgo Cervantes sobresalió en un género, el entremés, así como en las comedias en que describe sus experiencias personales como esclavo cautivo de los musulmanes en Argel, El trato de Argel, su refundición Los baños de Argel y La gran sultana, que figuran dentro del subgénero denominado, comedia de cautivos. También pueden considerarse obras maestras su tragedia El cerco de Numancia y la comedia El rufián dichoso. Hace poco se ha recuperado una tragedia que se consideraba perdida, La Jerusalén, también harto notable. En 1604 se instaló en Valladolid. El mismo año 1604 Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista de Indias y censor de la obra de Miguel de Cervantes, autorizó la impresión. Y en enero de 1605 publicó la primera parte de la que será su principal obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ello marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela moderna, la novela polifónica, de amplísimo influjo posterior, mediante el cultivo de lo que llamó, una escritura desatada, en la que el artista podía mostrarse, épico, lírico, trágico, cómico, en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros. La segunda parte no aparece hasta 1615, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ambas obras le ganan un puesto en la historia de la literatura universal y convierten a su autor, junto con Dante Alighieri, William Shakespeare, Michel de Montaigne y Goethe en un autor canónico de la literatura occidental. Un año antes, aparece publicada una apócrifa continuación de Alonso Fernández de Avellaneda. Una novela que podría haber sido escrita, según se ha propuesto, por el círculo de amigos de Lope de Vega o por el aragonés Jerónimo de Pasamonte. Entre las dos partes del Quijote aparecen en 1613 las novelas ejemplares, un conjunto de 12 narraciones breves, compuestas algunas de ellas muchos años antes. Su fuente es propia y original.
En ellas explora distintas fórmulas narrativas como la sátira lucianesca, la novela picaresca, la miscelánea, la novela bizantina o, incluso, la novela policíaca. De dos de ellas, como por ejemplo El celoso extremeño, existe una segunda redacción testimoniada por el manuscrito llamado De Porras de la Cámara, descubierto y en breve destruido en el siglo XIX. Solo esta colección de novelas habría podido en sí misma haberle creado un puesto muy destacado en la historia de la literatura castellana. La crítica literaria fue una constante en su obra. Aparece en la Galatea, en el Quijote y a ella le consagró el Viaje del Parnaso, extenso poema en tercetos encadenados. En 1615, publica 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, pero su drama más popular hoy, La Numancia, además de El trato de Argel, quedó inédito hasta el siglo XVIII. Un año después de su muerte, aparece la novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda, cuya dedicatoria a Pedro Fernández de Castro y Andrade, 7 conde de Lemos, su mecenas durante años, y a quien están también dedicadas la segunda parte del Quijote y las novelas ejemplares, y que firmó apenas 2 días antes de morir, resulta una de las páginas más conmovedoras de la literatura española. Persiles es una novela bizantina que, según el autor, pretendía competir con el modelo clásico griego de Heliodoro. Tuvo éxito, pues conoció algunas ediciones más en su época, pero fue olvidada y oscurecida por el triunfo indiscutible de su Don Quijote. Cervantes utiliza un grupo de personajes como hilo conductor de la obra, en vez de 2. Anticipa, además, el llamado realismo mágico, dando entrada a algunos elementos fantásticos. En cierto modo, cristianiza el modelo original utilizando el tópico del homo viator, alcanzándose el clímax al final de la obra con la anagnórisis de los 2 enamorados principales, llamados hasta entonces Periandro y Auristela, en la ciudad santa de Roma. En realidad, Persiles es una novela de estructura e intenciones muy complejas que aguarda todavía una interpretación satisfactoria. La influencia de Cervantes en la literatura universal ha sido tal, que la misma lengua española suele ser llamada la lengua de Cervantes. Muerte y tumba de Cervantes. En el registro de la parroquia de San Sebastián se afirma que Cervantes murió el día 23 de abril de 1616. El 23 de abril los reyes de España entregan el premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Diversos académicos, como el francés Jean Canavaggio y los españoles Francisco Rico, Martín de Riquer y Luis Astrana Marín, afirman que murió el 22 de abril y que en el registro lo que figura es la fecha del entierro. Cervantes falleció en Madrid a la edad de 68 años de diabetes, en la conocida Casa de Cervantes, situada en la esquina entre la calle del León y la calle Francos, en el ya citado barrio de las Letras o barrio de las Musas, en el entorno del conocido Madrid de los Austrias. Cervantes deseó ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas, en el mismo barrio, ya que cuando fue llevado preso en Argel, la congregación de los Trinitarios ayudó, hicieron de intermediarios y recogieron fondos para que él y su hermano Rodrigo fueran liberados. El convento actual fue construido en distintas fases. En el momento en que Cervantes fue enterrado allí, el convento tenía una capilla pequeña con acceso por la calle Huertas, pero posteriormente fue edificada una iglesia mayor en el mismo sitio y se trasladó a este nuevo templo a las personas que se encontraban enterradas en el anterior. El cuerpo de Cervantes también fue trasladado, pero se desconocía el lugar exacto en el que se encontraba. En julio de 2011 saltó la noticia de que el historiador Fernando de Prado se proponía encontrar los restos de Cervantes liderando un grupo de expertos, explorando las diferentes partes del convento, de 3.000 metros cuadrados, para investigar mejor su aspecto físico y las causas de su muerte. El 24 de enero de 2015, un equipo de arqueólogos, liderado por el forense Francisco Echeverría, anunció haber encontrado un ataúd con las iniciales MC, que fue sometido a estudio para determinar con exactitud si los huesos en el contenido eran los del escritor, aunque al día siguiente la epigrafista de la UAM Alicia M. Canto recomendó cautela, ya que las letras podían leerse en realidad, MG, y su tipo y técnica corresponder más bien al siglo XVIII.
Al día siguiente se anunció que, el comité científico reunido en las excavaciones llegó a la conclusión de que los huesos no corresponden a los del escritor, puesto que pertenecerían a personas de menor edad. Finalmente, el 17 de marzo de 2015, los expertos anunciaron que, tras las evidencias de las pruebas históricas, arqueológicas y antropológicas, se ha podido acotar la ubicación de los restos en una concentración de huesos, fragmentados y deteriorados, correspondientes a 17 personas, entre los que posiblemente se encuentren los de Cervantes y su esposa, aunque no faltaron otras opiniones críticas, como la del profesor Francisco Rico, que declaró: es que no hay tal hallazgo. Sabemos lo mismo que sabíamos antes. Aspecto físico. Cervantes fue retratado en su tiempo por el pintor sevillano Juan de Jáuregui. En 1910 se descubrió un retrato en el que estaba escrito en la parte superior, Don Miguel de Cervantes Saavedra, y en la inferior, Joan de Jáuregui Pinsit, año 1600. Francisco Rodríguez Marín, Alejandro Pidal y Moni Mariano de Cavia defendieron su autenticidad, pero Juan Pérez de Guzmán y Gallo, Ramón León Maínez, Raymond Fouché del Boc, James Fitzmaurice Kelly, Julio Puyol y Alonso y otros la cuestionaron. El retrato fue colgado en el Salón de Actos de la Real Academia Española, bajo un retrato de Felipe V. Con posterioridad a la muerte de Cervantes han aparecido otros muchos retratos, considerados falsos. La única alusión al retrato de Jáuregui se encuentra en la autodescripción que el autor colocó al principio de sus novelas ejemplares, que se publicaron en 1613, cuando Cervantes tenía ya 66 años. Dicha descripción dice así: por una carta de Lope de Vega se sabe también que Cervantes usaba anteojos para leer, un instrumento entonces tan caro que, cuando se le rompieron los cristales, no quiso repararlos. Alcances artísticos. Cervantes es sumamente original. Parodiando un género que empezaba a periclitar, como el de los libros de caballerías, creó otro género sumamente vivaz, la novela polifónica, donde se superponen las cosmovisiones y los puntos de vista hasta confundirse en complejidad con la misma realidad, recurriendo incluso a juegos metaficcionales. En la época la épica podía escribirse también en prosa, y con el precedente en el teatro del poco respeto a los modelos clásicos de Lope de Vega, le cupo a él en suma fraguar la fórmula del realismo en la narrativa tal y como había sido preanunciada en España por toda una tradición literaria desde el Cantar del Mío Cid, ofreciéndosela a Europa, donde Cervantes tuvo más discípulos que en España. La novela realista entera del siglo XIX está marcada por este magisterio. Por otra parte, otra gran obra maestra de Cervantes, las novelas ejemplares, demuestra la amplitud de miras de su espíritu y su deseo de experimentar con las estructuras narrativas. En esta colección de novelas el autor experimenta con la novela bizantina, la novela policíaca o criminal, el diálogo lucianesco, la miscelánea de sentencias y donaires, la novela picaresca, la narración constituida sobre una anagnórisis, etc. Obra de Cervantes. Novelas. Miguel de Cervantes cultivó, pero a su original modo, los géneros narrativos habituales en la segunda mitad del siglo XVI, la novela bizantina, la novela pastoril, la novela picaresca, la novela morisca, la sátira lucianesca, la miscelánea. Renovó un género, la novela, que se entendía entonces a la italiana como relato breve, exento de retórica y de mayor trascendencia. Orden cronológico. La Galatea. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Novelas ejemplares. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Y la Galatea _i. None. Y Don Quijote de la Mancha _i. None. Y novelas ejemplares _i. None. Y los trabajos de Persiles y Sigismunda _i. None. Poesía. Cervantes se afanó en ser poeta, aunque llegó a dudar de su capacidad, como él mismo dijo antes de su muerte en Viaje del Parnaso. Se han perdido o no se han identificado casi todos los versos que no estaban incluidos en sus novelas o en sus obras teatrales,
aunque se le suele llamar inventor de los versos de Cabo Roto, en realidad no fue él. Cervantes declara haber compuesto gran número de romances, entre los cuales estimaba especialmente uno sobre los celos. En efecto, hacia 1580 participó con otros grandes poetas contemporáneos como Lope de Vega, Góngora o Quevedo en la imitación de los romances antiguos que dio origen al romancero nuevo, llamado así frente al tradicional y anónimo romancero viejo del siglo XV. Inicia su obra poética con las 4 composiciones dedicadas a exequias de la reina Isabel de Valois. Otros poemas fueron, a Pedro Padilla, a la muerte de Fernando de Herrera, a la austriada de Juan Rufo. Como poeta, sin embargo, destaca en el tono cómico y satírico, y sus obras maestras son los sonetos Un valentón de espátula y Greguesco y Al túmulo del rey Felipe II, del cual se hizo famoso los últimos versos. La epístola a Mateo Vázquez es una falsificación escrita por el erudito decimonónico Adolfo de Castro, como asimismo lo es el folleto en prosa El Buscapié, una vindicación del Quijote escrita también por este erudito. Asentó algunas innovaciones en la métrica, como la invención de la estrofa denominada ovillejo y el uso del soneto con estrambote. Y Viaje del Parnaso / None. Teatro. Dadas sus penurias económicas, el teatro fue la gran vocación de Cervantes, quien declaró haber escrito 20 o 30 comedias, de las cuales se conservan los títulos de 17 y los textos de 11, sin contar 8 entremeses y algunos otros atribuidos. Escribe que cuando era mozo, se le iban los ojos, tras el carro de los comediantes, y que asistió a las austeras representaciones de Lope de Rueda. Sin embargo, su éxito, que lo tuvo, pues sus obras se representaron, sin ofrenda de pepinos, como dice en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, fue efímero ante el exitazo de la nueva fórmula dramática de Lope de Vega, más audaz y moderna que la suya, que hizo a los empresarios desestimar las comedias cervantinas y preferir las de su rival. El teatro de Cervantes poseía un fin moral, incluía personajes alegóricos y procuraba someterse a las 3 unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar, mientras que el de Lope rompía con esas unidades y era moralmente más desvergonzado y desenvuelto, así como mejor y más variadamente versificado. Cervantes nunca pudo sobrellevar este fracaso y se mostró disgustado con el nuevo teatro lopesco en la primera parte del Quijote, cuyo carácter teatral aparece bien asentado a causa de la abundancia de diálogos y de situaciones de tipo entremesil que entreverán la trama. Y es, en efecto, el entremés el género dramático donde luce en todo su esplendor el genio dramático de Cervantes, de forma que puede decirse que junto a Luis Quiñones de Benavente y Francisco de Quevedo es Cervantes uno de los mejores autores del género, al que aportó una mayor profundidad en los personajes, un humor inimitable y un mayor calado y trascendencia en la temática. Que existía interconexión entre el mundo teatral y el narrativo de Cervantes lo demuestra que, por ejemplo, el tema del entremés de El viejo celoso aparezca en la novela ejemplar de El celoso extremeño. Otras veces aparecen personajes sanchopancescos, como en el entremés de la elección de los alcaldes de Daganzo, donde el protagonista es tan buen catador o mojón de vinos como Sancho. El barroco tema de la apariencia y la realidad se muestra en el retablo de las Maravillas, donde se adapta el cuento medieval de don Juan Manuel del Rey desnudo y se le da un contenido social. El juez de los divorcios tocaba también biográficamente a Cervantes, y en él se llega a la conclusión de que, más vale el peor concierto / que no el divorcio mejor. También poseen interés los entremeses de El rufián viudo, La cueva de Salamanca, El vizcaíno fingido y La guarda cuidadosa. Para sus entremeses adopta Cervantes tanto la prosa como el verso y se le atribuyen algunos otros, como el de los habladores. En sus piezas mayores el teatro de Cervantes ha sido injustamente poco apreciado y representado, con algunos sin estrenarse hasta la fecha, con excepción de la que representa el ejemplo más acabado de imitación de las tragedias clásicas, El cerco de Numancia, también titulada La destrucción de Numancia, donde se escenifica el tema patriótico del sacrificio colectivo ante el asedio del general Escipión el Africano y donde el hambre toma la forma de sufrimiento existencial, añadiéndose figuras
alegóricas que profetizan un futuro glorioso para España. Se trata de una obra donde la providencia parece tener el mismo cometido que tenía para el Eneas escapado de la Troya incendiada en Virgilio. Parecida inspiración patriótica poseen otras comedias, como La conquista de Jerusalén, descubierta recientemente. Otras comedias suyas tratan el tema, que tan directamente padeció el autor y al que incluso se hace alusión en un pasaje de su última obra, El Persiles, del cautiverio en Argel, como Los baños de Argel, El trato de Argel, La gran sultana y El gallardo español, donde se ha querido también encontrar la denuncia de la situación de los antiguos soldados como el propio Cervantes. De tema más novelesco son La casa de los celos y Selvas de Ardenia, El laberinto de amor, La entretenida. Carácter picaresco tienen Pedro de Urdemalas y El rufián dichoso. Cervantes reunió sus obras no representadas en 8 comedias y 8 entremeses nunca representados. Además, se conservan otras obras en manuscrito, El trato de Argel, El gallardo español, La gran sultana y Los baños de Argel. Obras perdidas y atribuidas. Cervantes mencionó en algunas ocasiones comedias suyas que se representaron con éxito y cuyos textos se han perdido, así como otras obras que estaba escribiendo o pensaba escribir. Entre las obras no escritas o inacabadas cabe mencionar la segunda parte de la Galatea, el famoso Bernardo y las Semanas del Jardín. También es posible que haya pensando en escribir una continuación del libro de caballerías Belianís de Grecia. Las obras de teatro perdidas que Cervantes enumera son la Gran Turquesca, la Batalla Naval, la Jerusalén, que hoy se cree es la recuperada La conquista de Jerusalén, la Amaranta o la del Mayo, el Bosque amoroso, la Única, la Bizarra Arsinda y la Confusa, que figuraba en el repertorio del autor Juan Acacio aún en 1627. También fue obra suya una comedia llamada El trato de Constantinopla y muerte de Selim. Hay diversas obras que se han atribuido a Cervantes, con variado fundamento. Entre las más conocidas cabe mencionar La tía fingida, narración del estilo de las novelas ejemplares. Diálogo entre Cilenia y Selanio sobre la vida del campo, que se supone que es un fragmento de la obra perdida de Cervantes Las Semanas del Jardín. Auto de la Soberana Virgen de Guadalupe, auto sacramental relativo al hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La topografía e historia general de Argel, obra editada y publicada en Valladolid, en 1612, por Fray Diego de Aedo, abad de Fromista, que se sabe que no es obra de este. La obra fue realmente escrita por el clérigo portugués y amigo de Cervantes, el doctor Antonio de Sosa, mientras éste estuvo cautivo en Argel entre 1577 y 1581. El erudito Sosa fue muy amigo del joven Cervantes durante el cautiverio de ambos en Berbería en los 1570. Sosa fue asimismo el primer biógrafo de Cervantes. Su relato sobre el episodio de la cueva, en el que describe el segundo intento de escape de Cervantes de su prisión argelina, aparece en su Diálogo de los mártires de Argel en 1992. El hispanista italiano Stefano Arata publicó el texto de un manuscrito de la obra teatral La conquista de Jerusalén por Godofre de Bouillon. En su estudio preliminar Arata pretende haber encontrado la Jerusalén perdida de Cervantes. Siguió a este estudio otro artículo en 1997 y desde entonces se ha publicado virtualmente como obra atribuida. En 2009 apareció una edición crítica impresa por Cátedra Letras Hispanas y en 2010 Eran M. Cohn publicó una teoría de atribución que demuestra que, de todos los candidatos a la autoría de este drama, Cervantes es sin duda el más probable. Ciertamente esta comedia sobresale mucho entre las demás de su tiempo, pero, sin pruebas concluyentes, sigue siendo solo atribuible a Cervantes. Relación con otras personalidades. Se suele decir que Miguel de Cervantes y William Shakespeare fallecieron el mismo día. Sin embargo, las muertes no habrían coincidido en el tiempo, ya que, aunque la fecha fuese la misma, en Gran Bretaña se usaba el calendario juliano, mientras que en España ya se había adoptado el calendario gregoriano, y cuando Shakespeare murió, en España era 3 de mayo. Este día, el 23 de abril, ha sido nombrado Día Internacional del Libro por la UNESCO en 1995.
Lo que sí se sabe con exactitud es que Shakespeare leyó la primera parte del Quijote y escribió una obra de teatro donde retoma al personaje de Cardenio, que aparece en la novela. Cervantes no solamente conoció a los ilustres escritores Francisco Quevedo y Lope de Vega, sino que fueron vecinos en las mismas calles del barrio de las Letras de Madrid. El Quijote es un libro que ha marcado a muchas personalidades. Orson Welles, que pasó temporadas en España, tuvo gran interés en realizar una película titulada Don Quijote, y aunque la comenzó, no pudo completarla, por lo que se exhibe desde 1992 montada y finalizada por el director y guionista Jesús Franco. El primer ministro israelí David Ben-Gurión aprendió español para poder leer Don Quijote de la Mancha en su idioma original, al igual que el poeta, dramaturgo y novelista ruso Alexander Pushkin. Pensamiento de Cervantes. Cervantes antisistema. Para el historiador Emilio Sola, hay numerosos indicios en la obra de Cervantes que lo delatan como un escritor antisistema e incluso libertario. Según Sola, las lecturas más habituales de la obra cervantina han dejado un Cervantes, neutralizado, en el que, sus cargas de profundidad más potentes, quedan ocultas. Estas cargas serían el rechazo de Cervantes a la política profesional, la protesta feminista de Marcela, o su comparación de las empresas modernas con galeotas corsarias. Cervantes y la religión. Por las consecuencias implícitas en la novela El curioso impertinente, incluida en el Quijote, algunos autores han interpretado que Cervantes defendía la imposibilidad de debate o polémica religiosa entre cristianos y musulmanes. Esta controversia entre religiones sería imposible porque no puede realizarse con ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, demostrativos, indubitables, con demostraciones matemáticas que no se pueden negar. Por esta dificultad, señalada por Cervantes, de que cristianos y musulmanes puedan llegar a convencerse entre sí, se le atribuye como posible una postura, escéptica, tolerante o pacificadora, que el mismo autor habría adoptado, sin ningún tipo de dudas y a pesar de frases o formulaciones concretas resaltadas como defensa ante posibles sospechas. Para algunos cervantistas, el autor del Quijote puede situarse como precursor del iusnaturalismo del siglo XVII. Esto se justificaría por la necesidad, presente en Cervantes según Emilio Sola, de un derecho/ley natural por encima de las diferentes leyes de las religiones clásicas. Cervantes en el cine. Cervantes, dirigida por Vincent Sherman, con Francisco Rabal, Gina Lollobrigida, José Ferrer y Horst Buchholz en el papel de Cervantes. Cervantes, serie española de televisión, emitida por TVE en 1981. Miguel y William, dirigida por Inés París. Juan Luis Galiardo es el encargado de encarnar a Miguel de Cervantes. Reconocimiento. Hay numerosos galardones, esculturas, edificios e instituciones dedicados a la memoria de Miguel de Cervantes. Casa de Cervantes. Hay al menos 5 casas de Cervantes, en Alcalá de Henares, en Valladolid, en Esquivias, en Madrid, en Vélez Málaga, en Alcázar de San Juan y en Cartagena. Galardones. Premio Miguel de Cervantes es el premio más importante de literatura en lengua española. Premio Cervantes Chico, dedicado a la literatura infantil y juvenil. Premio Cervantes Gastronómico, dedicado a personas del mundo de la cocina. Trofeo Cervantes, torneo amistoso de fútbol que se celebra en Alcalá de Henares. Monumentos. En Albacete, monumento a Miguel de Cervantes en el Parque Abelardo Sánchez. En Alcalá de Henares, escultura en la plaza que lleva su nombre, en la Glorieta del Chorrillo, y en el Centro Deportivo Miguel de Cervantes de la Brigada Paracaidista. En Madrid, monumento a Miguel de Cervantes en la Plaza de España, escultura en la Plaza de las Cortes, escultura en la Biblioteca Nacional de España, y placa conmemorativa de su enterramiento. En Valladolid, estatua de Cervantes, Casa de Cervantes, Casa de Cervantes. En Santiago de Compostela, escultura en la plaza que lleva su nombre. En Sevilla,
monumento a Cervantes consistente en una estatua de medio cuerpo de bronce con pedestal. En Ciudad Real, escultura en la plaza del mismo nombre, sentado de cuerpo entero. En La Paz, Bolivia, escultura en la Plaza España. Instituciones culturales. Instituto Cervantes para la promoción y enseñanza de la lengua española. Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid. Teatro Cervantes. Hay al menos 14 en 5 países diferentes, en España, en Marruecos, en México, en Chile, y en Argentina. Liceo de Cervantes, colegio privado católico masculino colombiano. Instituto de Bachillerato Cervantes en Madrid. Universidad Miguel de Cervantes en Santiago de Chile. Acción Cultural Miguel de Cervantes en Barcelona. Organismo Autónomo de Cultura Miguel de Cervantes de Villarrobledo. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes para la difusión de la cultura iberoamericana. Biblioteca Universitaria Miguel de Cervantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cine Cervantes de Sevilla. Instituciones sanitarias. Centro de Salud Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares. Publicaciones. Cervantes, revista iberoamericana publicada entre 1916 a 1920. Cervantes, revista de la Cervantes Society of America, desde 1981. Embarcaciones. Ara Cervantes, destructor de la Armada Argentina entre 1925 y 1961. Crucero ligero Miguel de Cervantes perteneciente a la Marina Española, operativo entre 1928 y 1964. Bergantín Goleta Cervantes Saavedra votado en 1934. Parajes. Alameda de Cervantes en Soria. Avenida de Cervantes en Málaga, y en Meco. Barrio de Cervantes en Granada. Glorieta de Cervantes. Plaza Cervantes en Alcalá de Henares, Badajoz, Lérida y Santiago de Compostela. Piazzale Miguel Cervantes en Roma. Celebraciones. Semana Cervantina es una fiesta que se celebra en varias ciudades de España en honor a Cervantes. Festival Cervantino, celebración anual en el estado mexicano de Guanajuato. Monedas. Monedas de euro de España. Astronomía. Cervantes, cráter de impacto de Mercurio. Cervantes, estrella anteriormente llamada Muarae, alrededor de la que orbitan los planetas Quijote, Dulcinea, Rocinante y Sancho. Véase también. Literatura española. Literatura española del Barroco. Siglo de Oro.